Continuamos con las actividades del Congreso Internacional Inteligencia Artificial aplicada a las labores jurisprudenciales, a través de la mesa intitulada Inteligencia Artificial y Códigos de Ética en el Derecho, la cual estará integrada por el doctor Daniel Trejo Medina, maestro Luis Ricardo Sánchez Hernández, maestro Juan Carlos Barrios Lira, y modera este evento el licenciado Orlando Aramis Aragón Sánchez, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Cedemos el uso de la palabra a nuestro moderador, el licenciado Orlando Aramis Aragón Sánchez. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos aquí al Congreso de Inteligencia Artificial. Ya estamos en la recta final. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad de participar aquí en el Congreso y, en segundo, extender una felicitación al magistrado presidente Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, pues, por la iniciativa de este Congreso, que tampoco se ha hablado a nivel local en los tribunales o los poderes judiciales estatales. En segundo lugar, pues también una felicitación a quienes han hecho posible este Congreso mediante la búsqueda exhaustiva de los mejores perfiles para poder, pues, llevar a cabo a buen puerto este Congreso. Doctor Juan Carlos, doctora Claudia, muchas felicidades. Pues bien, qué mejor manera de poder iniciar una mesa de inteligencia artificial y códigos de éticas en el derecho, si no podemos definir primeramente qué es la ética. Consideramos a la ética como una disciplina de la filosofía que se encarga de guiar de alguna manera, de guiarnos en la reflexión sobre los criterios que utilizamos para definir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es incorrecto, lo que es correcto, lo que es justo o injusto. Y todo encaminado vaya al buen vivir que tenemos en nuestro día a día. Si esta ética la traspasamos, primero si la consideramos como aquella que nos ayudará a tomar nuestras decisiones día a día y la traspasamos a la ética judicial, pues bien, la vamos a entender en esencia como aquella que nos ayudará en la labor judicial a tomar decisiones más prudentes, más razonadas y con criterios más establecidos respecto a lo que es bueno, malo, correcto, incorrecto, justo e injusto. Ahora, si la ética y sus principios los englobamos dentro de un código, pues bien, este código nos va a servir esencialmente como una guía, como una orientación sobre el desempeño de las actividades en la labor jurisdiccional. Para esto me gustaría arrojar una pregunta, sembrar una pequeña pregunta a la expectativa de que pueda ser contestada dentro de la próxima hora y media. ¿Qué puede aprender el Poder Judicial del Estado de México en materia de ética judicial e inteligencia artificial? Antes de poder presentar a nuestros estimados ponentes, me gustaría hablar sobre un tema, un desafío de ética judicial que se ha presentado en años recientes. Los pongo brevemente en contexto. En Estados Unidos es usual o ha sido usual el uso de un sistema de inteligencia artificial denominado COMPAS. COMPAS se utiliza sobre todo en materia penal. Básicamente son algoritmos y un sistema o un modelo de probabilidad estadística en la que se evalúa mediante el historial criminal de los delincuentes qué tanto pueden tener de reincidencia. Y sobre esto es muy famoso el asunto que ocurrió en 2016 sobre el Estado versus Loomis. El Tribunal Superior de Wisconsin condenó a Loomis a más de 6 años de prisión. Loomis lo que hace es solicitar una reconsideración sobre esta condena, pues considera que su derecho al debido proceso pues fue vulnerado. ¿Por qué? Porque dice que el juez basó su decisión en lo que arrojó el sistema de COMPAS. El juez al momento de responder dice, no, mi decisión hubiera sido igual si yo no hubiera considerado o consultado el COMPAS. El COMPAS funcionó para mí como una herramienta, como un complemento a la decisión que yo tomé. Si uno se adentra un poco más al caso, queda ahí un poco la duda si realmente el juez lo utilizó como una herramienta o si basó totalmente su decisión en el COMPAS. Ahí está un poquito la cuestión ética, la cuestión, el desafío que se presenta ya no solamente, ya desde 2016 a la fecha. Entonces, justo en esta tesitura, pues me congratulo muchísimo en poder presentar al doctor Daniel Trejo Medina, quien nos hablará sobre el impacto de la inteligencia artificial en la práctica legal, desafíos éticos y regulaciones en México desde la visión de la tecnología. Presento brevemente. Con 30 años de experiencia en el área de tecnologías de la información con proyectos en México, Hispanoamérica, Estados Unidos de América y Europa,
dentro del área de administración del conocimiento analítico, gobiernos de datos, transformación digital, así como de integración de plataformas abiertas, tanto en el sector público como en el privado. Su línea de investigación en lo jurídico se enfoca en la aplicación del Legal Tech en el precedente judicial y la accesibilidad de la información. Actualmente es investigador visitante del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es autor de diversos libros y artículos arbitrados, doctor en Ciencias de la Administración e ingeniero en Computación por la UNAM, ambas con mención honorífica, con estudios de doctor en Administración por la Universidad Anáhuac, con especialización en Administración por la Columbia Business School de Nueva York, cuenta con un MBA por la EBC, certificado en Políticas Públicas por la Universidad de Virginia y estudio de licenciatura en Derecho por la UVM. Pues bien, doctor, el foro es suyo, adelante. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Procuro ser breve para que vayamos a comer, no se angustien mucho. ¿Me pudieran ayudar, por favor, con la presentación? Ha sido 2 días bastante intensos, yo creo que han visto bastantes definiciones. La aproximación de lo que les quiero presentar tiene que ver con la parte práctica del asunto, en el sentido, ¿cómo lo puede ver un ingeniero en la aplicación del día a día? Pero, de nuevo, quiero agradecer bastante al magistrado presidente Ricardo Sodi, al doctor Jaime López, al doctor Juan Carlos Abreu, a la doctora Claudia, que han hecho posible este evento. No por algo el Poder Judicial del Estado de México está en los primeros lugares a nivel nacional, está innovando bastante y eso hay que reconocerlo y vale la pena que se mencione bastante. Ya nos hizo favor de dar una buena introducción de lo que es la parte de la ética y como comentaba, lo que quiero poner a su consideración es el tema de lo que yo lo considero la falacia a partir de la ética en la parte aplicativa. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos teóricamente de cómo se utiliza la inteligencia artificial, creemos lo que nos dicen los grandes teóricos, pero ya uno que va y hace la aplicación real en el mundo real, pues es otra cosa, ¿no? Una cosa es ver teoría general del proceso en la licenciatura y otra cosa es ir a meter el expediente, que no lo reciban, que sea a tiempo, ¿no? O intentar hacerlo por vía electrónica. Entonces, estos elementos que les estoy comentando, los considero como diferentes falacias. Y estas falacias tienen que ver en perspectivas de cómo podemos pensar que está haciendo la inteligencia artificial su labor. Normalmente se piensa que la inteligencia artificial es neutra. ¿Qué quiere decir que es esto? Que todos los algoritmos son completamente imparciales. Sí, ya lo han dicho varios de los ponentes durante el día, pero normalmente heredan ciertos sesgos a partir de los datos con los cuales son entrenados, ¿sí? Y hay un tema muy importante que sí quiero señalar puntualmente, que es el tema del derecho. Si ustedes reconocen, el derecho que llevamos en México es derecho continental, romano-germánico, pero todas las tecnologías vienen de países anglos, common law. Es derecho, pero es un tipo de aproximación distinta. Y esto es muy relevante, ¿por qué? Porque el derecho continental es un modelo deductivo, es decir, parte del principio jurídico que vamos a aplicar al caso, y en el caso del common law es al revés. Busco un caso, un precedente, recuerden esa palabra, y es lo que quiero realizar como juzgador. Entonces, a partir de ahí, las herramientas que se utilizan en inteligencia artificial están entrenadas bajo ese concepto, no bajo el principio de derecho continental. Entonces, ahí genera una cuestión que no es una neutralidad que nosotros podamos considerarlo. Y les pongo 2 ejemplos. Los que ya estamos por ahí del 6º piso en edad, recordarán la 8ª y la 9ª época, ver una sentencia acerca de un menor de edad, en cualquiera de los asuntos que sean, y ver cómo estaba resuelta, ¿sí? Y verla hoy día con el interés superior del menor o de la niñez. O sea, una sentencia de la 8ª y 9ª época es diferente a la de la 11ª, ¿sí? Y son consideraciones evolutivas del derecho. Este contexto también es importante, ¿por qué? Porque las personas, como bien lo decía la maestra Lupita, cuando hacen la inteligencia artificial, programan con su contexto. Es una persona que le dice qué instrucciones van a usar, qué es lo que van a hacer, ¿sí? Entonces el ingeniero, el informático, la persona que lo programa, tiene un contexto y que lo permite programar de cierta manera. Y en la práctica, no por repetir 1000 veces que somos expertos en ciencia de datos, vamos a ser expertos. Más bien hay que equivocarnos 99 veces para ver si a la 100 nos funciona, ¿sí? Y otro punto importante es que muchas veces los algoritmos que estamos trabajando, particularmente en el derecho, para los abogados es una caja negra,
¿sí? Y ya lo dijeron muy bien los tres ponentes anteriores, ¿no? Hay que enseñar en las escuelas cómo usar la inteligencia artificial desde la educación, para que no le tengamos un miedo y que la podamos utilizar lo mejor posible. Otra cuestión de una posible falacia, la inteligencia artificial realmente es fiable, es decir, pensamos que todo lo que hace la inteligencia artificial es correcto, pensamos que no tiene errores, ¿no? Como no lo vemos como una máquina fría, con lo que hemos visto en las caricaturas, en las películas, creemos que no necesitan ser supervisadas por humanos. Y no necesariamente es algo que es correcto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Se hacen tareas específicas, otra vez con la perspectiva de lo que nosotros le indicamos a la máquina que resolviera, ¿sí? Pero hay un contexto muy importante, un contexto que lo decía un ponente el día de ayer, perdón que no recuerdo su nombre, pero lo decía perfectamente. El tema de la inteligencia artificial se enfoca mucho en lo sintáctico, es decir, en la forma y en la estructura del texto. Pero el juzgador es una persona que se enfoca en lo semántico, es en la intención y el significado. El juzgador, aunque sea frío, pues tiene un sentimiento y tiene un contexto que va a aplicar en cualquier sentencia. Entonces, una inteligencia artificial, pues digamos que no puede tomar esos juicios de valor y esa cuestión subjetiva como una persona, y es algo que hay que considerar. Otro de los elementos es considerar también que la inteligencia artificial puede resolver todo. Aún no. Es un proceso evolutivo. Puede ser útil en muchas áreas sencillas, áreas que, digamos, podemos hacer en una receta fácil a seguir como un paso, pero no implica que esto se pueda utilizar en todos los asuntos, ¿sí? Y es algo que ustedes van a ver como abogados. Si hay aquí algún operador jurídico, continuamente reciben visitas de empresas de tecnología que les prometen la solución del mundo, ¿no? Y les dice que ya tiene la herramienta preentrenada. Pero este preentreno que tiene las herramientas, regreso a la parte del common law, viene de países con una regulación distinta, con una perspectiva diferente. Entonces, no necesariamente es que se ha equivocado esto, pero no va a aplicar al 100% en nuestro proceso, ¿sí? Algunos algoritmos para el pronóstico de la sentencia, que ahorita comentaba muy bien el caso de Compass y algunos otros, traen algún sesgo que, aunque sea una resolución, la materia civil de la materia penal, de la materia mercantil son diferentes, ¿sí? Recuerden que incluso en los códigos, por ejemplo, civil, pues hay un código de procedimientos. Entonces no estaba tan sencillo que el juez lo hiciera solo, ¿no? Teníamos que homologarlo. Si lo tenemos que homologar en los humanos, cuánto y más en las máquinas, ¿sí? Otro tema importante, pensar que tener un buscador ya tenemos inteligencia artificial. No es así. Y cito esto porque algo que está haciendo muy bien el Poder Judicial en el Estado de México hoy día es la presentación de jurisprudencia. Entonces están avanzando a pasos agigantados y certeros, pero digamos que tenemos que considerar que se requieren más elementos, ¿sí? Un punto que incluso ahorita la maestra Lupita también comentaba es generar consultas, por ejemplo, en el chat GPT. Subo mis documentos, subo mis libros, subo 10,000 sentencias y quiero ver cómo me resuelve otro asunto, ¿sí? Pero se va a sesgar esos elementos y cómo le puedo explicar a la inteligencia artificial dentro de un engrose qué parte es el considerando, aunque diga considerando, hasta dónde llega. ¿Dónde está el tema de la ratio decidendi, la razón de la decisión del juzgador? Cuando todo lo demás puede ser obiter, hablando en términos jurídicos, ¿no? O sea, es algo que no forza, orienta, pero no es lo que incide en la decisión. Y esto es lo que se utiliza mucho en los LLMs, o son modelos de lenguaje de alto volumen, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es mucha información? Pues es un tanto subjetivo. No tengo el dato exacto de cuánta jurisprudencia tiene hoy día el Estado de México, pero no sé si sean miles, 200,000 sentencias. Pero imagínense que fueran 300,000 sentencias en electrónico. Depende de la época, depende del contexto y depende si la ley ya fue superada, el hecho que la podemos aplicar al modo actual, ¿sí? Y entonces este tema de la omnipotencia se vuelve complicado. Otro punto importante con la venia de un experto de transparencia que tenemos en nuestro panel es saber que lo que yo voy a presentar con inteligencia artificial se vuelve complicado. La ley obliga a que las sentencias sean públicas, ¿sí? Pero el nombre del actor tiene que estar testado. ¿Recuerdan ese concepto? No debe de aparecer. Pero hay veces que cuando uno ve una sentencia pública no se entiende.
¿Por qué? Porque no sabe si era una persona física, moral, y la cuestión se vuelve complicado. Entonces, imagínense utilizar datos que no están interpretables de una manera adecuada para el ser humano y emplearlos para entrenar una máquina, pues va a generar basura, ¿no? Garbage in, garbage out, lo decía también una ponente hace unos días. Otro elemento es la reducción o la redacción, perdón, de las sentencias y de las tesis en este caso, ¿no? Imagínense ser un proyectista. Ya subí las 2000 sentencias del último año de la primera sala. Y yo como proyectista, pues hazme un proyecto que tiene que ver con una materia de amparo en derecho de petición. Tengo 400 amparos, ¿no? Lo retomo y lo presento. Pero el contexto puede variar. Y aunque la inteligencia artificial en su lenguaje generativo lo genere, pues va a generar un falso positivo. ¿Por qué? Porque no tiene una revisión o un entrenamiento supervisado por un especialista. ¿Quién es el especialista? Los juzgadores, ¿sí? Y el tema importante es la progresividad. Recuerdan, derechos humanos. Algo que ya tengo adquirido no me lo pueden quitar. Entonces, eso se tiene que integrar en esa parte sintáctica de la inteligencia artificial para que tenga una aplicación semántica. ¿Sí me siguen con esto? No lo espero haber confundido, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que procura hacer? Tener un tema de autonomía. En efecto, la inteligencia artificial está trabajando en aras de acelerar actividades que no requieren al ser humano para procesarlo. Sin embargo, la supervisión es necesaria. Y es importante, ¿por qué? Porque hay cosas que son incapaces de interpretar las máquinas, ¿sí? Imagínense una sentencia de dos cosas. Poliamor, ¿lo han escuchado? O el tema de maternidad subrogada, que de hecho ayer lo mencionaron. Entonces díganle a una inteligencia artificial, aunque está en la ley, que interprete eso. Poliamor, pues es el polivoz con mucho amor o qué es, ¿no? Entonces se vuelve complicado. Entonces hay que ver ese entrenamiento que lo pueda generar, ¿no? Además sumen el tipo de familia y imagínense que esto es en la diferente jurisdicción en la cual están trabajando, ¿sí? Otro punto importante es quién es dueño de la información. ¿Quién es el dueño de una sentencia? ¿El juez o el de informática? Imagínense que ustedes publican no pasa, pero imagínense que publican las tesis, publican sentencias y la sentencia la publican con datos públicos, con los datos abiertos, sin testar los datos. Puede ocurrir, ¿sale? ¿Quién es el responsable? ¿El juez o el de informática? Entonces hay ciertos vacíos, ciertas lagunas que tenemos que entender, ¿sí? Y llegó una fiebre, ¿no? El año pasado salió un reportaje en Perú de cómo algunos juzgadores, eran proyectistas en realidad, en Perú y en México empezaban a hacer proyectos. El problema es que metían sus sentencias y sus proyectos a un espacio privado de GPT, pero lo decían muy bien, con la historia que había consultado, pues ya le metió jurisprudencia que no existía, ¿no? Entonces, generaba una cosa que era irreal. Imagínenselo pasar al señor juez, magistrado o ministro, pues el problema no es del que hizo el proyecto, es de quien firma, ¿no? Entonces la autoridad tiene un problema muy importante. Entonces este tema de la autonomía, pues es un peligro que hay que cuidar. Otro tema alrededor de la inteligencia artificial es la parte del reemplazo. Es decir, no tengan miedo, no nos van a reemplazar, menos a los juzgadores, ¿sí? Es muy complicado. Quizá a ustedes les toque verlo, a mí seguramente no, ¿sí? Pero para eso va a tener que pasar demasiado tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener sensores del sentimiento y diferentes cuestiones que me puedan dar un matiz mucho más importante. Ahora, ¿que puede sistematizar labores sencillas? Seguramente, ¿no? Factores contextuales, tener árbol de decisión para ver cuál es una sentencia más relevante que otra o un asunto más relevante que otro, ¿sí? La resolución implica una creatividad, ¿sí? Y en este tema de la inteligencia artificial hay un artículo de Jorge Malem, no sé si lo hayan leído, y si no los invito a que lo lean, de ¿pueden ser las malas personas buenos jueces? Es un artículo interesante. Entonces esa mala persona, vean a la inteligencia artificial, y no es que sea mala, pero pónganlo en ese contexto para poderlo analizar, ¿sí? El hecho de que sintácticamente hable como un juzgador no implica que piense como tal, ¿sí? Y eso es algo que es bien importante de tenerlo en vista. Otro punto importante que ya lo han citado bastante es la seguridad. Desde el tema de la seguridad informática,
Pero también déjenme usar el tema del marco regulatorio de la seguridad de las fuentes de información. La doctora ponente hace un momento, compañera del Infotec, hablaba de las leyes. En Europa existe desde 2023 un reglamento de inteligencia artificial. Y uno de los puntos que más observa es el tema de gobierno de datos. Porque dice, yo no puedo estar exponiendo datos ni analizar inteligencia artificial si no tengo bien dispuesto cuál es el criterio, cuál es el rubro, cuál es el título, cuál fue la razón de la decisión, cuál fue realmente el hecho, ¿sí? Y que son los elementos más importantes de una sentencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me cambian algo, la decisión cambia. Entonces debo tener un reglamento y que me diga quién es el responsable. Entonces, esa seguridad no nada más véanlo desde el punto de vista informático, ¿sí? Sino también desde el punto de vista de que la información no se me pierda. Los procesos jurisprudenciales cada vez tienden a ser más electrónicos. ¿Dónde está esa información? ¿Sí? Hay que estarla replicando y tenerlo bastante guardado, ¿no? Y sobre todo que no cambien. O sea, imagínense que ya dictan sentencia y por aras del destino llega el de informática y le cambia 2, 3 cuestiones a la resolución, que siempre hay manera y hay una huella que deja, ¿sí? Para no entrar en otros asuntos, pero por lo pronto al justiciable ya le generamos un detalle, ¿no? Entonces vean todos estos detalles técnicos que son interesantes. Otro tema es la igualdad de acceso, y lo han mencionado, han escuchado ya mucho el concepto de brecha digital. Ustedes tienen aquí bastante soporte y apoyo en sus universidades, pero no todas las personas, particularmente los justiciables, tienen acceso a esta información, a estos equipos. Pero particularmente en materia de inteligencia artificial, déjenme ponerlo así, porque así pasa en Europa, así pasa en Estados Unidos, así pasa en Canadá. El abogado que tiene o el despacho que tiene mayores posibilidades económicas de generar esos modelos es el que tiene una posibilidad de analizarlo con mayor tema tecnológico, ¿sí? Entonces, si no tengo ese acceso a la información en una igualdad, en una equidad, se vuelve complicado, ¿sí? Y la brecha digital no nada más es en tecnología. Puedo tener todo el presupuesto del mundo, la mejor tecnología, el mejor software, pero si tengo a personas que no son capaces del todo de ejecutarlo, de nada sirve. Y en contraparte, puedo tener tecnología muy básica, pero tener gente fenomenal. Y aquí les hago un comercial. Toda la tecnología de inteligencia artificial se hace se originó, de software libre, ¿sí? Entonces no necesitamos pagar tanto dinero. Digo, me van a odiar los compañeros de las empresas de tecnología, pero alguien tenía que decirlo y me tocó hacer a mí, ¿vale? Otro punto importante, consulten la jurisprudencia en su celular, ¿sí? Imagínense que están tratando un asunto penal aquí en Almoloya, ¿sale? Hay bloqueo de celulares y se les olvidó imprimir la jurisprudencia cuando van con el señor juez. Tener la posibilidad de tenerlo en el celular y que el señor juez o jueza lo pueda valorar y decir, bueno, sí está bien, no te alimentaste ahorita, y eso le puede dar la libertad o no a mi cliente, ¿me explico? Entonces, tener esos elementos a la mano, ¿sí? Pero sobre todo, tener una transparencia, que aquí hay que aplaudir al Estado de México, ¿no? Todo lo que están publicando, pero también están siendo líderes y hacen que otros estados se vinculen. Porque en el tema de compartir información, hacerlo público, hacerlo dato abierto, facilita el conocimiento de estos temas, ¿sí? Entonces, esto fomenta también otra creencia, que la inteligencia artificial es inmutable. Pues en este mundo creo que lo único que es seguro es la muerte. Fuera de eso, lo demás es algo azaroso, ¿sí? Y en el tema de la inteligencia artificial, las decisiones y el entrenamiento que tiene va a depender del contexto. Incluso una misma inteligencia artificial con un mismo hardware, software, etcétera, con sentencias similares, dependiendo quién sea el proyectista, le va a dar respuestas diferentes, porque trae un contexto en el cómo pregunta las cuestiones, ¿sí? Cada uno de ustedes, y lo dijo otro ponente, ¿no? Métanse a un buscador y hagan la misma búsqueda, 2 personas en su celular. Es posible que les dé diferentes contextos. ¿Por qué? Por toda la trayectoria. Si lo ven desde la perspectiva del ser humano, ese es nuestro contexto. Es inherente a la persona, ¿sí? Entonces, no nada más el asunto de la inteligencia, pero también de las normas. Hay un proceso legislativo que debemos de atender. Entonces hay que ver si el asunto genera una controversia por algún tema y cómo lo voy a hacer y cómo me lo va a acercar la herramienta automáticamente, ¿sí?
el tema de costo-beneficio, ¿no? Posiblemente tener proyectistas es más fácil que pagar la tecnología, en algunos casos. En el Poder Judicial yo creo que no, porque tenemos tantos asuntos que sí se requiere ayuda, ¿no? Pero hay un proceso evolutivo en este proceso, ¿sí? Y finalmente, para dejarles algunas áreas donde puede aplicarse esto, pues imagínense el juzgador, ¿sí? El juzgador, el justiciable y su asesor jurídico, ¿sí? Tienen que consultar jurisprudencia, tienen que promover un asunto, ¿sí? Quieren ver si este juzgador es alguien que le puede beneficiar o no. Es un tema que se puede hacer, ¿sí? Yo como abogado puedo hacer ese análisis de la inteligencia artificial y que me sugiere argumentos, ¿sí? Me comí toda la doctrina del magistrado Tron, un gran abogado, y me daba muchos argumentos, ¿sí? Seguir todas las tesis, toda la jurisprudencia, todos los precedentes y meterlos en mis denuncias, ¿no? O en mis demandas, pero que sean importantes para que no lleguen con el juzgador y le lleguen 40 páginas, de las cuales 35 es paja. Porque eso también el secretario lo revisa y dice, oye, lo voy a desechar, ¿no? Entonces, darle lo justo, ¿no? Pero también yo, desde el punto de vista de la ponencia, pues tengo que buscar la jurisprudencia con el asunto. Entonces, imagínense que meto mi denuncia por un medio electrónico, revisa cuál es el acto reclamado, me dice cuál es la jurisprudencia obligatoria, me dice la jurisprudencia orientadora, que corresponde a mi jurisdicción. Incluso me puede decir, oye, hay unos criterios de la Corte Interamericana que te pueden servir, ¿sí? En la vida tú has estado decidiendo en este sentido. Entonces me puede dar un parámetro automático, ¿sí? Otro punto importante es analizar las sentencias de otros órganos del mismo nivel, ¿sí? Asuntos parecidos, cómo lo resolvió algún otro juzgador. Eso me puede dar una cierta referencia. Estoy hablando como el juzgador, ¿sí? Pero no nada más eso. Cada poder judicial empieza a generar líneas jurisprudenciales. La manera en la cual voy decidiendo, cuáles son los hechos relevantes que me permiten tomar esas decisiones. Consultarlos por un celular, por una computadora, pero particularmente proponer de manera automática nuevos elementos y permitir que esto sea transparente, que sea accesible, lo más barato, que es por internet, para estudiantes, para profesores y para investigadores, ¿sí? Y bueno, brevemente esto es darles una breve introducción desde la perspectiva de la tecnología, en qué se puede aplicar, cómo se puede aplicar, y que identifiquen esas falacias, ¿sí? No le crean a todos los vendedores de tecnología, no son abogados para empezar, pero apoyen a su ingeniero. Créanme que a los ingenieros les encanta o nos encanta la parte del derecho. Que no tengamos la experiencia, pues es otra cuestión, ¿no? Pero no nos discriminen por ser ingenieros, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su ponencia, excelente. Justamente todo lo que nos menciona es, estas falacias que nos menciona de la inteligencia artificial son fácilmente rescatables, fácilmente redireccionables para la construcción de un código de ética, ya no solo a nivel Estado de México, sino a nivel México. Y justamente es algo que quería mencionar respecto a lo ocurrido el año pasado en Reino Unido. El 12 de diciembre del año pasado, Reino Unido, bueno, a raíz de un estudio que hizo brevemente a nivel jurisdiccional, pues se determinó que el uso de la inteligencia artificial había sido amplio, que ya era utilizado por los jueces, por las juezas, y que en su día a día, en su labor diaria, pues utilizaban inteligencia artificial para su labor. Entonces, el Reino Unido decide sacar una guía, una directrices sobre el uso de la inteligencia artificial en la labor jurisdiccional. Enfatiza 4 puntos críticos y uno de apoyo, podría denominarse de esta manera. El primero es que los juzgadores o las personas en el ámbito jurisdiccional deben tener conocimiento básico sobre las implicaciones, las limitaciones y los alcances de la inteligencia artificial. En segundo término, hablaba sobre la importancia de la confidencialidad. No se puede introducir o no se deberían introducir datos privados a un chatbot público. En este caso, por ejemplo, OpenAI pues, se alimenta de esa información y se introduce al sistema. Y ya para ir cerrando esta parte, hacerse responsable en primera de la información que arroja la IA, como bien lo mencionaba el doctor, revisar que no sea falsa y una vez que ya se hizo esta limpieza,
pues, hacerse responsable de lo que uno va a utilizar en el ámbito jurisdiccional. Justamente en este contexto, pues me agrada presentar al maestro Luis Ricardo Sánchez Hernández, quien nos hablará sobre la debida praxis de la protección de datos personales en el uso de la inteligencia artificial para la labor jurisdiccional. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación con estudios especializados en protección de datos digitales por el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec. Actualmente se desempeña como director general de normatividad y consulta adscrito a la Secretaría de Protección de Datos Personales en el INAI, en donde participa en grupos e iniciativas internacionales como representante de la delegación mexicana en el grupo de redacción de principios para el acceso confiable del gobierno de datos personales en posesión de los particulares, integrante del grupo de trabajo sobre gobernanza de la inteligencia artificial, del grupo de trabajo sobre gobernanza de datos y privacidad, del Grupo de Expertos en Protección de Datos, Privacidad e Inteligencia Artificial, todos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, integrante de los consejos de asesores sobre inteligencia artificial y neuroderechos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, así como apoyo técnico en materia de protección de datos personales en el marco del G20 en las presidencias de Indonesia, China e India, Organización Mundial del Comercio, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Alianza del Pacífico, Grupo de Trabajo Intersecretarial para la Implementación del TECMEC, Diálogo de Alto Nivel entre México y Estados Unidos y en la Asamblea Global de Privacidad. Un fuerte aplauso. Aramis, muchas gracias. Doctor Daniel, como esta es una mesa de debate, creo que quiero destacar algo que señalaste, doctor, y dijo que el ChatGPT no tiene corazón. Creo que eventualmente el ChatGPT tiene más corazón que muchas y muchos abogados. Pero bueno, eso ya lo veremos y lo dejaré a su consideración. Y precisamente considerar otro punto que precisamente vamos a abordar y que quiero ver desde la praxis de los datos personales. Es, ¿realmente la inteligencia artificial puede sustituir a un abogado o a un juez? Esto lo vamos a ver y quiero también hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Todo lo que vamos a hablar no es ciencia ficción, es algo que está pasando. El hecho de que nosotros nos demos cuenta o no, ya es decisión de cada quien. Y precisamente por eso nada más dense cuenta por ahí de lo que es física cuántica, teletransportación, que hoy va saliendo. Entonces, empezamos. En principio quiero mandarles un cordial saludo por parte del comisionado presidente, Adriana Alcalá Méndez, así como de las comisionadas Blanca Lidia Ibarra Cadena, Norma Julieta Herrero Venegas y de la comisionada Josefina Román Vergara, quien estuvo precisamente en el Congreso de Ciberseguridad aquí en el Poder Judicial y coordina esta materia de protección de datos personales en el INAI, así como del doctor Jonathan Mendoza Iserte, secretario de Protección de Datos Personales. Particularmente quiero reconocer al Poder Judicial del Estado de México y agradecer de manera muy encarecida al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al magistrado doctor Ricardo Sodoy Cuellar, así como al director general de la Escuela Judicial, el doctor Jaime López, así como al director del Centro de Investigación, precisamente por esta amable invitación, también precisamente al doctor Abreu, y particularmente a Claudia y a grandes amigos conocidos que aquí antecedieron. Entonces, quiero compartirles un poquito de esta experiencia. Entonces, ¿por qué les puse este tema? Porque creo que además de las falacias, yo me voy a sumar al tema de lo que son los mitos, ¿no? Y creo que eventualmente estamos subestimando, y esto es importante porque estamos hablando de ética. Pero ¿por qué es necesario hablar de ética? Y esto no es para hacerle promoción a Infotec, donde egresé, pero precisamente cuando estudiamos el derecho de las tecnologías, uno de los elementos filosóficos que tenemos claro es el imperativo tecnológico. Todo lo que técnica o tecnológicamente sea posible se va a hacer. No importa si es bueno o malo, no importa si nos gusta o no nos gusta, va a pasar. Entonces, eso jamás lo vas a regular con derecho. El derecho está evolucionando y cambiando esta perspectiva. Entonces, bajo este paradigma, lo que tenemos que es ir inyectando en la praxis elementos éticos que permitan acompañar esta implementación y que el derecho cada vez sea más respetuoso de esta dinámica que se autorregula.
Y precisamente en ese contexto, el apuntador, no lo veo, ya, gracias. Precisamente en ese contexto, me gustaría preguntarles, sobre todo porque se tocaron temas, a lo mejor si repito algo, ofrezco disculpas, pero por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han usado ChatGPT realmente? Ok, ¿sienten que ChatGPT los puede dominar a ustedes? No, parece broma. ¿Cuántos de ustedes usan TikTok? ¿Cuántos de ustedes no se pueden salir de TikTok? Es real, porque la inteligencia artificial los captura a través de sus datos, a través de una combinación de más de 10 algoritmos que conocen profundamente lo que ustedes no solamente hacen o han hecho, sino que están prediciendo lo que ustedes piensan y van a hacer. ¿No les ha pasado que ya en estos tiempos de publicidad dirigida ya aparecen viejas noticias, eso de que si buscas algo te aparece publicidad? Ahora es literal, pensamos algo y sin necesidad de escribir, de buscar, nos llega la sugerencia. ¿Esto por qué es? Por la predicción de los datos. Entonces, esto es importante señalarlo porque a veces ese es el problema del derecho de las tecnologías y hablar de protección de datos. Como todos tenemos un celular, como todos tenemos datos personales, pensamos que sabemos usarlos y tomamos esa información a la ligera. Inclusive también sociológicamente tenemos distintas perspectivas, desde la parte más grande que no vio esta tecnología y que tiene cierta resistencia, hasta la parte de las nativas y los nativos que pues literal piensan que la tecnología es autónoma y no se dan cuenta que siempre hay alguien atrás, salvo cuando llegó la inteligencia artificial en esta nueva tendencia. Entonces, esta pregunta de quiénes utilizan ChatGPT es muy importante. No bueno, en principio retomar que ya también la maestra no lo puedo señalar, pero creo que es importante señalar en este punto. La inteligencia artificial generativa sigue siendo boba y esto afortunadamente es una gran ventaja para nosotras y para nosotros, pero no por mucho tiempo. De hecho, Elon Musk, Steve Wozniak, estableció esa llamada de detener el avance de inteligencia artificial hasta que tuviéramos elementos para controlarla. ¿Le iban a hacer caso? Imperativo tecnológico, ¿de acuerdo? Sin embargo, en ese sentido, ¿qué significa? Y esto es importante saberlo porque atrás del GPT, que es prácticamente esta parte muy importante, lo de generativa por el tema de los resultados originales, preentrenada por el modelo que precisamente le hizo nutrirse y que son datos y que sobre esto lo vamos a platicar, pero finalmente Transformer, que es la parte importante de estos transformadores sobre los cuales funciona esta tecnología de redes neuronales. Es falso que ChatGPT o la tecnología actual de inteligencia artificial emule el pensamiento humano, no, precisamente nos adelantó a través de un artículo que no sé si ya lo comentaron, que precisamente surgió en Google y que se llama Todo lo que necesitas es atención. Y precisamente a través de este modelo de enfocar la prevalencia entre las palabras y el contexto es como con lo cual, con gran cúmulos de datos preentrenados, nos entregan resultados. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que entender cómo van funcionando las cosas para poder identificar. Realmente ChatGPT no entiende, lo que hace es un gran compilador de toda la información que ha aprendido y que ha generado en estos contextos comunicativos, como bien señalaba el doctor. Sin embargo, esos datos de dónde vienen, y ese es otro mito. Por eso cuando escuchan, recientemente hace 2 días, Sam Altman, el CEO de OpenAI, señaló que es una gran caja negra la inteligencia artificial. Es falso. Llegamos al momento en el que la tecnología se gestiona sola. Aquí, perdón que se los diga, pero los informáticos se dieron un balazo en el pie, porque actualmente pues ya la tecnología puede ayudar a generar más tecnología y ahora hasta los abogados podemos aprender a programar con un buen prompt. Ojo, todo requiere un proceso de curado, ya que también esta fiabilidad no es tan alta, sin embargo, es lo que comentan muchos programadores, ¿no? Lo que antes te tomaba 20 horas en desarrollar el código y 10 horas en repararlo, curarlo, con el ChatGPT el código lo tienes en 30 minutos, pero lo tienes que curar en 20 horas, ¿no? Obviamente le adelantaste unas 10 horas, pero finalmente seguimos necesitando esta labor humana de la comprensión y de la guía de la inteligencia artificial. Sin embargo, esto no solo se aplica a temas de programación,
sino a cualquier actividad. Precisamente, y el tema de que digan de que no vamos a ser reemplazados por inteligencia artificial, para mí sí es bien importante. Mientras yo a mi equipo, a 10 personas les pediría una investigación, un artículo para tener una referencia, una nota informativa para un evento, en ChatGPT lo tengo en 5 minutos. Si lo quiero ya curar y trabajar, lo termino en 1 hora con las instrucciones adecuadas. Entonces, en ese aspecto, ¿para qué necesito a 10 personas? ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿A despedir a las 10 personas? A enseñarles a utilizar la herramienta para maximizar resultados. Ya ven, pero ojo, todo eso que ustedes señalan de sí y no es nuestra mente tenebrosa. Y esto es muy importante verlo, sobre todo porque cuando hablamos de sesgos, todo en la vida es un sesgo. Y afortunadamente, y esta es la buena noticia, precisamente de lo que se habla es de que en estos tiempos en donde la tecnología ya se puede autogestionar, se requieren personas más de las ciencias sociales, porque como reiteradamente se ha señalado en ese congreso, uno de los principales retos es identificar qué es ser humano. Y esto parece fácil. Hace rato comentaba la doctora Paulina de el concepto de inteligencia artificial, de sistema de inteligencia artificial y la actualización de los principios de la OCDE. Los acabamos de revisar hace 6 meses, acaban de salir publicadas la actualización. Y si ustedes vean todas las discusiones en donde nos podemos analizar el tema de la conciencia humana, quiénes se pueden conectar y quiénes pueden decidir, e inclusive empezar a valorar el tema de que, oigan, y si aparecen los extraterrestres y todo, y esto que parece de broma, son discusiones que hoy en día ya la realidad supera la ficción. Y esto es importante que se los diga, sobre todo porque esto es lo de menos. La inteligencia artificial va a generar una gran revolución, ya es una gran revolución, pero viene acompañado de toda una ola de tecnología disruptiva que es necesario que nosotros identifiquemos a partir del punto central, que son nuestros datos, y esto lo vamos a ver, porque los datos no nada más es testar. Tenemos que empezar a ver la vida de pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones, a 4 dimensiones o inclusive a 5 dimensiones. Cuando hablamos también de todos los efectos de la física cuántica, vean los modelos de computación. Yo creo que no quiero ser alarmista, pero en serio creo que estamos subestimando los alcances de lo que tecnológicamente hoy podemos hacer y que eventualmente esto está revolucionándose. Y vean, y ahorita van a ver ustedes de todos los instrumentos que hemos generado en 2 años. ¿Cuánto lleva ahorita ChatGPT? Entonces, aquí nada más como un pequeño contexto, sobre todo porque quiero enfocarlo hacia el tema de la labor jurisdiccional. Cuando nosotros vemos el ámbito de las tecnologías, realmente a partir de este milenio para acá ha sido fechas emblemáticas. Empezamos con estos ámbitos de la evolución de la agenda del milenio, pasamos a la agenda 2030 y este año estamos discutiendo ya el pacto del futuro. Este pacto del futuro en donde una de las prioridades es saber cómo vamos a gobernar esta tecnología. Y precisamente en el marco de todo lo que es esta evolución tecnológica, encontramos en medio y de parte del INAI hemos estado insistiendo reiteradamente en que todo en el ámbito digital son datos personales. Ya para esto, y esto quiero señalarlo ya, para consultas, si quedan dudas, en el INAI ya tenemos todas las consultas, las pueden hacer por correo, por teléfono, etcétera. Entonces esto para acompañar y señalar que además somos corresponsables en este camino. ¿Y por qué me refiero a que tenemos que pensar en 2, 3, 4, 5 dimensiones? Porque precisamente nosotros somos en el ciberespacio en la medida desde que nos conectamos a un dispositivo inteligente. Ya el tema de todos los sentidos, todas las aplicaciones y la forma en la que podemos ser controlados, y esto funciona padrísimo para las dinámicas de preparatoria, en donde, ¿qué harían ustedes si yo les diera el poder de poder controlar a cualquier persona? Que fuera su pareja, la chica que les gusta, el juez, o el juez con las personas. ¿Se resistirían a esa tentación?
Gracias por su honestidad, ¿no? Por eso se hablaba también de la transparencia, ¿no? Entonces, precisamente cuando hablamos ya del entorno de la labor jurisdiccional, hablamos todavía bajo una teoría hasta cierto punto que está siendo sujeta a revisión de gobernanza, en la cual hemos estado pasando, y precisamente bien se señaló de los cambios del Internet 1.0, que era simplemente visual, el Internet 2.0, que es transaccional, y ya las diversas versiones en donde ya viene la implementación de estas tecnologías disruptivas, en donde encontramos estos escenarios como inclusive el metaverso, ¿no? Sin embargo, toda la labor que nosotros encontramos en torno a la labor jurisdiccional se inserta de manera general dentro de lo que es la administración electrónica gubernamental. Entonces, esto es importante señalarlo porque estas políticas, para que funcione adecuadamente el tema de inteligencia, antes de que vayamos tan rápido, no hay que perder de vista que el Poder Judicial es un órgano del Estado, uno de los tres poderes constituidos que tiene por objeto equilibrar el poder y brindar estos servicios. Entonces, en función de esto, para que estos servicios sean eficientes, es importante tomar estos parámetros de gobierno electrónico. Para esto no me quiero detener tanto, la OCDE ha establecido precisamente las pautas en materia de gobierno digital y es precisamente la importancia de que sea digital por diseño, impulsado por datos, que se tenga un enfoque en plataformas, abierto por defecto, impulsado por el usuario y proactivo. Y precisamente en el marco de esto, pues estamos actualmente desarrollando una serie de políticas. No me voy a detener tanto en el tema del estado del arte de la inteligencia artificial, pero precisamente como bien señalaba el doctor Daniel, contamos con varias falacias y por eso es importante que ustedes se involucren con el fenómeno, porque si no se van a quedar con la visión de que lo que les dicen 2, 3, 4 personas y eventualmente todo es una cuestión de enfoque. Ojo, yo no estoy diciendo que alguien esté mal. Sin embargo, como decía Demócrito, la verdad es como el color blanco, es la suma de todos los colores. Y si ustedes solamente ven una parte de la realidad, pues eventualmente están perdiendo oportunidades de otros lados. Entonces, de manera particular, lo que es la inteligencia artificial generativa, que es en el estado en el que estamos y que eventualmente nos preocupa, ya la existencia de una inteligencia artificial general que ya logra establecer procesos interactivos con nosotros y que, ojo, el ChatGPT, ¿y por qué hablo de ChatGPT y no de Gemini, de Copilot o de otro supuesto? Precisamente porque en estos tramos es quien más ha avanzado ya hacia una inteligencia artificial interactiva en el punto en donde permite ya establecer estos supuestos. Entonces, ¿entre cuáles aplicaciones de inteligencia artificial se pueden ya llevar a cabo hoy en día? De manera segura hay muchos elementos. La revisión automatizada de documentos legales, que es la labor dictaminadora, análisis de datos electrónicos, identificación de patrones y tendencias, aguas, entre las aplicaciones la predicción de resultados judiciales, ahí es donde debemos de tener mucho cuidado. Sin embargo, así como de manera general debemos de tomar los principios en materia de administración de gobierno electrónico, de manera particular debemos entender las tendencias de lo que es el LOTEC y el RECTEC. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no nada más el código va a estar en leyes, sino ya vamos a insertar el cumplimiento legal dentro del código de los aplicativos. Y estos son temas que en el ámbito legal nosotros tenemos que identificar. Entre las soluciones regulatorias enfocadas a la inteligencia artificial, ya se hizo referencia a OCDE, nada más quiero señalar que los enfoques que se están dando en Estados Unidos y Europa, que son los más relevantes, tenemos el reglamento de inteligencia artificial como un enfoque de contención. Realmente no están regulando la inteligencia artificial, lo que están haciendo es estableciendo prohibiciones sobre ciertos tipos de uso de inteligencia artificial y cómo lo van a controlar a través de sistemas de gestión de calidad. Creo que recientemente el marco del convenio marco sobre inteligencia artificial del Consejo de Europa nos da un parámetro muy parecido, como en el caso de datos personales con el convenio 108. Y en el caso norteamericano tenemos un supuesto mucho más administrativo. En ese sentido, es importante señalar dentro del papel de la ética de la gobernanza en la inteligencia artificial, lo que ha servido de referencia a nivel internacional son las recomendaciones de la UNESCO, que han detonado y que incluso a nivel México provocó que también nos activáramos con el liderazgo de la senadora Lagunes, que precisamente ya lo habrán escuchado previamente, y con lo que fue o es la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial y en lo que estamos trabajando precisamente para ir desarrollando estos puntos. Sin embargo, para mí es importante señalar que como señaló la relatora de privacidad de Naciones Unidas,
la privacidad y la protección de datos personales son claves en el entorno digital. Estoy a 3 minutos de cerrar mi presentación, entonces seré muy breve y conciso. Sin embargo, en este aspecto, los dos conceptos claves de dato personal y tratamiento son básicos porque precisamente todo lo que nosotros trasladamos a medios digitales y virtuales son datos personales directo o indirectamente. A ustedes les espantaría ver toda la información que yo puedo obtener de ustedes simplemente de identificar ciertos patrones de datos. Es importante señalar que también uno de los mitos es de que estamos desprotegidos ante la inteligencia artificial. En principio, y esto es importante que ustedes lo sepan, en el marco del derecho a la protección de datos personales es un derecho humano, un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Contamos con todo un régimen completo y si nos saltara algo en nuestro diseño normativo, estamos adheridos al convenio 108 y su protocolo adicional del Consejo de Europa, lo cual nos da un abanico grande. ¿Se acuerdan cuando querían obligarnos a dar nuestros biométricos para usar celular? Pues precisamente esto fue lo que permitió que el INAI pudiera tirar esa ley. Entonces, en ese sentido, pues contamos con estos factores importantes de protección que no se limitan a nuestros nombres, sino a cualquier información que esté en el entorno digital y hoy en día el derecho a oposición, tanto en sector público como sector privado, reconoce la posibilidad de que ustedes se opongan al tratamiento automatizado de sus datos personales, incluyendo inteligencia artificial. Y por eso es importante hablar acerca de principios. ¿Qué implica la Ley de Protección de Datos Personales? Principios que nos indican cómo tratar los datos, deberes, cómo los vamos a proteger y de aquí surge el contexto de gobernanza y los derechos entre los cuales tenemos reconocida la portabilidad como este dato. ¿De qué forma se puede abordar normativamente la inteligencia artificial? No basta con leyes y regulaciones, tenemos que meternos en la industria con políticas y estándares, todos centrados en el ser humano y precisamente a través del uso de estos elementos éticos. Entre las iniciativas internacionales, aquí tenemos todo lo que se ha generado en materia de inteligencia artificial y le sumamos recientemente las pautas que se han emitido en los últimos precisamente este convenio marco del Consejo de Europa. A nivel Latinoamérica también, inclusive ya contamos con una cumbre precisamente en materia de inteligencia artificial. El propio Naciones Unidas, el secretario de Naciones Unidas solicitó un cuerpo asesor y nosotros estamos participando. De parte del INAI nosotros también estamos trabajando tanto con pautas, documentos orientadores para proteger datos con inteligencia artificial. Iniciativas nacionales tenemos 49 y precisamente la que tenemos identificada que ya reconoce inteligencia artificial es precisamente la Ley de Soluciones de Controversias a través de medios alternativos y pues es importante identificar, si la protección de datos personales es un derecho humano, interpretémoslo en el sentido que establece el artículo 1 de la Constitución. Los derechos humanos precisamente deben interpretarse bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Este es un tema muy importante, sobre todo porque en estas reflexiones quiero ponerles dos casos. Creo que actualmente el tema de inteligencia artificial puede aplicarse incluso para labores de sentencias sencillas. De esto yo creo que el doctor Cáceres más o menos les habló un poquito ayer, que él ha estudiado muchos estos aspectos desde el constructivismo. Sin embargo, esto en temas que pueden ser incluso hasta fiscales, administrativos, infracciones, son elementos que hasta cierto punto están tasados y no dependen tanto de la conducta. Sin embargo, en el ámbito de la conducta, ¿dejarían ahorita estos procesos a una inteligencia artificial? Creo que todavía ahí sí estamos lejos de ello. Y sobre todo el riesgo está en casos que tengan que ver con derechos personales o con elementos derivados de la personalidad. Entonces, por eso es muy peligroso empezar a querer utilizar inteligencia artificial para efectos de seguridad pública, para efectos de derecho penal, y son de esas reflexiones que se tienen que señalar, sobre todo porque, como ya les dije, actualmente la inteligencia artificial aprende de los insumos que se les dan. Y perdón que lo diga, yo insisto y soy de los que sostienen que la tecnología es neutra. Es importante que esto se identifique, por ejemplo, y bueno, mejor voy a cerrar con este tema porque para generarles con esta reflexión. Ustedes se enteraron que hace cerca de unos 7 años Amazon implementó un mecanismo de inteligencia artificial para reclutar personal. ¿Ya hablaron de eso?
¿no? Pues precisamente este mecanismo de inteligencia artificial, adivinen qué empezó a hacer. Empezó solamente a dejar pasar a 2 de cada 10 mujeres. Es decir, empezó a discriminar. ¿Y esto por qué? ¿Porque el algoritmo fue malo? No, porque lo únicamente estaba reiterando y aprendió de las prácticas que tenían en la empresa. Entonces por eso lo dieron de baja, porque no tenían la madurez suficiente para que el sistema de inteligencia artificial pudiera llevar esa labor. Se enteraron del chatbot Tai, que se implementó en Twitter, hoy X, y que se basó precisamente en un chatbot implementado en el Twitter chino. Sabían que hubo, búsquenlo en Twitter o en X y busquen Tai, ahí ya está inactiva la cuenta. Fue un chatbot que lanzaron con inteligencia artificial y que tuvieron que dar de baja en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque empezó inclusive a amenazar con matar a la humanidad. Empezó con comentarios xenófobos, algo así como Sofía cuando no estaba bien entrenada. Entonces, en este caso, la inteligencia artificial se pone loca, la tecnología falla. ¿De quién aprendió? De nosotros, ¿no? Entonces, ¿las redes sociales son tóxicas? Entonces les voy a preguntar en este punto, ¿o nosotros somos tóxicos? Bueno, ya después no empecemos con temas familiares, porque si no, ahí sí empieza la toxicidad a todo lo que da. Sin embargo, aquí para cerrar, y sobre todo para entender la importancia de la protección de datos personales, las redes sociales son una herramienta, sin embargo, ¿son confiables? ¿Son privadas? ¿Son seguras? Ojo, si respondieron a uno o a las 3 que no, les invito a que se acerquen al INAI para que tomen un curso de datos personales, porque las redes sociales se alimentan de sus datos personales. Y como son una herramienta neutra, si no son confiables, si no son privadas, si no son seguras, no es culpa de la herramienta, sino es algo que deben de trabajar ustedes. Muchas gracias y pues estamos al lado. Maestro, muchísimas gracias por su ponencia. Justo retomo 2 puntos que mencionó, muy importantes. Primero, la realidad supera la ficción y 2, no estamos subestimando el alcance de la IA. ¿Por qué digo esto? Y es tema que se los dejo de estudio para aquel que le interese un poco más la ciencia ficción. Hay un término o un tema que se menciona que es la singularidad tecnológica. Es un tema que ya se viene hablando incluso desde el siglo pasado. En aquel entonces, por ejemplo, Bernard Winch nos mencionaba que es un supuesto ficticio en el que la inteligencia artificial en algún punto de la historia va a superar la inteligencia humana. Por lo tanto, la IA va a tener la capacidad de construir nueva y mejor IA. De manera más reciente, Ray Kurzweil, si no me equivoco, hace mención justamente de esta singularidad tecnológica y nos menciona qué estamos haciendo para que la IA, al momento que adquiera esta conciencia, sea una IA perdón. ¿Qué estamos haciendo para que sea buena? Que no sea una IA negativa. ¿Qué estamos haciendo para que la IA que nos toque, porque lo predice más o menos para 2040, él decía que iba a ocurrir 2030. Faltan 6 años, todavía estoy susceptible de que pueda ocurrir o no para 2030. 2040 suena un poco más lógico. No obstante, ¿qué estamos haciendo para que esta IA se construya, se cree con base a principios éticos y principios filantrópicos? ¿Qué quiere decir esto? Con amor a la humanidad. Pues bien, ya para la recta final de esta mesa, me gustaría hacer mención respecto, justamente lo mencionaba el doctor Daniel al inicio. En Estados Unidos hubo el caso de un abogado que al momento de redactar su demanda utilizó ChatGPT. El chat le arrojó una serie de precedentes respecto al tema que estaba representando y lo metió al tribunal. ¿Qué hace este juez? Le dice que los antecedentes que está citando pues no los encuentra, no existen. Entonces ya al momento de verse sorprendido el abogado, pues admite que utilizó inteligencia artificial, que utilizó ChatGPT. Y lo que hace él, pues de alguna manera excusándose, es decir que pues era la primera vez que lo usaba y que no sabía que existía la posibilidad de que la IA pudiera generar información falsa. En parte también para, echarse la culpa porque tenía otro compañero que estaba involucrado,
pero pues, tuvo su sanción respectiva, pero son casos que ya están ocurriendo actualmente. Y bien lo preguntaba el maestro Luis, ¿quién ya usa ChatGPT? Hay quien lo niega, pero la realidad es que muchas personas ya lo utilizan, tanto a nivel escuela como a nivel laboral, y muchas veces no quieren que sus docentes o sus jefes inmediatos se enteren, pues justamente por ese tema quizá de pena todavía, o del miedo al reemplazo. Finalmente es una falacia que justamente nos están planteando. En este contexto, bueno, me congratula presentar al maestro Carlos Barrios Lira con el tema La justicia en tiempos de Siri y ChatGPT, retos y oportunidades para la ética judicial. Hecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios en maestría en Humanismo y Cultura por el Instituto Cultural Helénico. En el sector público ha laborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Fiscalía General de la República y en el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, vinculado a temas de formación, capacitación y difusión en materia de acceso a la justicia, derechos humanos y ética judicial. Actualmente es jefe de departamento de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación y profesor de asignatura en la División de la Universidad Abierta de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues bien, maestro, lo esperamos. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, ya es la recta final y siempre es difícil tener este puesto, ¿no? Porque ya todo se ha dicho o porque ya están un poco cansados. Pero lo primero que hay que hacer, como ya lo dijo la doctora Alejandra Camacho, es agradecer. Y lo han hecho todos los ponentes. Y este agradecimiento va muy sincero y honesto al Poder Judicial del Estado de México y en particular de manera enfática a su señor presidente, el doctor y magistrado Ricardo Sodi Cuellar. También, desde luego, al doctor Jaime López, director de la Escuela Judicial. Desde luego a un querido amigo, el doctor Juan Carlos Abreu, que es director del Centro de Investigación de esta Escuela Judicial. Y desde luego también a todos aquellos que hacen posible este encuentro, a la doctora Claudia González, que ha estado muy pendiente y dando seguimiento a todas estas actividades. Desde luego un querido amigo también al maestro Rafa Caballero, que yo sé que también ahí hay un gran apoyo para hacer posible que yo esté este día aquí con todas y todos ustedes. Y desde luego, como también ya lo habían hecho algunos ponentes anteriores, a todo el equipo técnico que está detrás de todo esto y que hace en realidad. A veces esto se invisibiliza, pero siempre es importante y es en realidad lo que hace que esto sea posible. Desde luego, también es un honor y un agradecimiento por poder compartir esta mesa con tan distinguidos ponentes. El doctor Trejo, que ya han visto ustedes, es una autoridad y un referente en todas estas materias. Y desde luego al maestro Luis Ricardo Sánchez, que pues acabamos de ver precisamente la gran capacidad y el expertise que tiene precisamente en esta cuestión de la protección de datos y ya relacionado con la inteligencia artificial. Gracias, Orlando, por la presentación y gracias a todas y a todos ustedes por permitirme un ratito. Todos decimos esto, ¿no? Vamos a tratar de ser muy concretos y irnos rápido y terminamos siempre extendiéndonos porque nos gusta el uso de la palabra, el micrófono. No, pero en este caso sí trataré de ser muy breve. En realidad voy a retomar gran parte de lo que todas y todos ustedes han hecho aquí de reflexión en estos trabajos que seguramente han sido muy enriquecedores y que pues nos invitan a preguntarnos de primera instancia, ¿por qué resulta tan atrayente y por qué tuvo este nivel de convocatoria? Más allá de los grandes perfiles que han tenido ustedes, y me excluyo en eso, pero los grandes perfiles de ponentes que han tenido ustedes, ¿por qué resultó tan atrayente este tipo de congreso? Inteligencia artificial aplicada a las labores jurisprudenciales. Me parece que de primera instancia porque el tema es no solo novedoso, sino inmediato y que está en el imaginario cultural y social de cada una y de cada uno de ustedes. Tenemos hoy en ese imaginario que ha sido creado, cultivado a través de un montón de manifestaciones culturales. Creo que inmediatamente, casi cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra inteligencia artificial, pensamos o nos viene a la mente un montón de manifestaciones culturales, de películas, de literatura, ¿no? Y entonces recuerdo o tuve la oportunidad de medio escuchar
alguna de las intervenciones, por ejemplo, de la doctora Vanessa Díaz, que hablaba de esta película que se ha vuelto también un referente, ¿no? La película de Star Wars, y hacía una referencia en ese sentido, ¿no? Pero podemos pensar en una multitud de elementos culturales, ¿no? Yo Robot, Isaac Asimov, podemos pensar en Philip K. Dick y en Blade Runner, eso que ya también el maestro Orlando nos estaba hablando del tema de la singularidad y del tema de la ciencia ficción. Parecería que este tema está muy ubicado en esta situación o en este contexto de la ciencia ficción, que nos parecía muy lejano y era como la primer brecha a alcanzar, muy lejano en el tiempo, pero como ya lo han insistido muchos de los ponentes y de las ponentes que han pasado por aquí, pues en realidad no es un futuro, es lo que hoy nos está tocando vivir. Digamos, este futuro ya nos ha alcanzado. Pero precisamente en esta creación de este imaginario, pues nos genera un montón de cosas. De primera instancia, y también esto me acuerdo lo que estaban refiriendo de la magistrada Campuzano, ¿no? Con este ejercicio de los sombreros que les hacía. Nos puede llegar con este sombrero negro a generar una serie de miedos, o rojo más bien, ¿no? El sombrero rojo, de qué es lo que nos hace sentir. Quizá de primera instancia una serie de miedos, aunque por ahí me decían que quizá en estas generaciones más recientes no tienen tan detectado cuáles son estos riesgos de lo que está generando. Pero para nosotros que somos quizá generaciones todavía analógicas, pues sí nos resulta este tema de los riesgos, porque vuelvo a esa cultura, ¿no? Donde nos enseñan, pensemos en Skynet y esta dominación y en el exterminio, esto que estaba dando como ejemplo precisamente de lo que sucedió con este sistema TIE, y que inmediatamente nos viene a representar este riesgo para nosotros mismos. Y yo creo que eso nos arroja una primera pregunta, que es donde yo quisiera centrarme mucho más adelante de lo que quiero compartir con ustedes. A esta primera pregunta que nos confronta a nosotros mismos. Creo que el tema de la inteligencia artificial y su aplicación en el derecho, y en particular en la impartición de justicia, nos va a confrontar de primera instancia y de manera genérica a la idea de, y también lo mencionaba el maestro que me antecedió, el maestro Luis Sánchez, a la gran pregunta de qué es lo que nos hace ser humanos. Nos confronta frente a frente qué es lo que nos distingue respecto de otros seres, y en este particular caso respecto de los seres de inteligencia artificial, respecto de sistemas, respecto de elementos computarizados, etc. Más allá de definiciones, ustedes ya han visto muchas definiciones de este tema de inteligencia artificial, creo que ahí está el fondo, y más cuando hablamos de ética, porque al final la ética tiene de fondo esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos distingue como humanidad? Y es esa pregunta de autoconocimiento. Ahorita voy a tratar de puntualizar esto. Entonces, de primera instancia tenemos ese imaginario con una serie de miedos y de riesgos. Pero también eso es lo que nos resulta atrayente, porque hay un montón de potencialidades frente a esto, ¿no? Nuestra realidad ya nos ha alcanzado y parece superar la ciencia ficción. Nos decía también el maestro Sánchez que hoy de lo que se iba a hablar no era de cosas de ciencia ficción, sino de lo que realmente está pasando. Y en efecto, muchas de las situaciones que a lo mejor nosotros nos imaginábamos hace 20 años que ya estarían pasando, no sé, autos volando, etcétera, quizá todavía no las vemos, pero hay muchas otras que ni siquiera pensábamos que íbamos a poder ver y hoy ya están sucediendo. Entonces, esto desde luego genera grandes oportunidades, pero también genera grandes retos. Y uno de los retos también muy interesantes, y es también algo que quiero poner en la mesa, es esta capacidad de cercanía de esta tecnología. Los desarrollos tecnológicos ahora avanzan vertiginosamente, eso nadie lo cuestiona, hay una gran capacidad, digamos, de cómo se van desarrollando este tipo de tecnologías, pero además de eso, hay una gran difusión de las mismas. Ya se los han planteado aquí varias veces. Hoy ustedes tienen en la palma de la mano la computadora, que quizá algunos teóricos han dicho, tiene más tecnología que la que se ocupó para lanzar, digamos, la primera nave espacial de la NASA, ¿no? al espacio. Yo traía algunas líneas, pero como gracias al doctor Vladimir ya nos enseñó cómo dialogar con el PDF, voy a usar precisamente lo que me arrojó y ya sustituir lo que tenía pensado. No, en realidad es precisamente este tipo de dilemas donde quizá la primera pregunta es también del miedo, es qué tanto nos puede llevar estas tecnologías a sustituirnos a nosotros mismos. Por eso insisto que esta primera pregunta de confrontarnos con nosotros como seres humanos. Bueno, parece que fue ayer, ¿no? Siri, estamos pensando, se empezó a popularizar en el 2011,
Pocos años antes el iPhone estaba siendo lanzado, GPT está desde 2022 y en 2 años ha tenido un impacto increíble en temas de educación, que ya lo estaban señalando precisamente, y respecto de la honestidad intelectual, la citación y todo esto que nos ha mostrado muy bien la maestra Guadalupe, nos pone precisamente esta serie de retos. El impacto que tienen estas tecnologías genera grandes oportunidades, pero también genera grandes retos, y en eso no es ajena la impartición de justicia, ¿no? Ya también no es digamos, lejano, pero tampoco es novedoso el hecho de que ya muchas de estas tecnologías han ido a la larga siendo aplicadas a la impartición de justicia. Existen buscadores electrónicos, existe el desarrollo de tesauros, ontologías, sistemas expertos, ya se han mencionado unos casos incluso dramáticos como el caso de Compass, etcétera, con este tema de los riesgos. Entonces, más allá de todo esto, quisiera retomar precisamente en esos impactos a lo mejor un poco de repaso de qué ventajas podríamos tener. ¿Qué ventajas podríamos tener con esto respecto de la impartición de justicia? ¿Cómo podría generar la inteligencia artificial algún impacto positivo en la impartición de justicia? Creo que muchos ya también lo han enunciado. De primera instancia, podría agilizar y eficientar el sistema de impartición de justicia. Podría ayudar y ser una herramienta, desde luego básica, para las juzgadoras y los juzgadores, los operadores jurisdiccionales, para poder procesar grandes cantidades de datos. Ustedes piensen precisamente en los grandes legajos y tomos y archivos que puede representar procesar algún tema judicial, y eso puede ser precisamente una herramienta que pueda facilitar a este acceso a la justicia. Entonces, en última instancia, puede potenciar derechos, ya también lo decía la magistrada Campuzano, puede potenciar el derecho a la educación, puede potenciar el derecho a la salud, puede potenciar el derecho de acceso a la cultura, a la información, puede potenciar el derecho precisamente de acceso a la justicia, en este enfoque que ya nos compartía también la doctora Camacho, ¿no? Esta iniciativa que desde la década de los 70 se impulsó este profesor italiano, Capelletti, junto con Gart, que fue otro de los grandes impulsores de este proyecto, y todo eso suma, y digamos, pensándolo como herramienta, puede darnos una gran potencialidad y en ese sentido se vuelve muy atrayente. Pero también en ese mismo sentido se vuelve, digamos, muchísimo más riesgoso y genera grandes retos. Y dentro de esos retos ya han señalado varios, y sobre todo este tema de riesgos a ciertos derechos, a la privacidad, a la protección de datos personales, desde luego, a la igualdad, ¿no? Cuando pensamos otra vez en el caso de Compass y con los sesgos que podría generar esta programación de algoritmos y determinar ciertas actividades discriminatorias, pues ahí hay afectación de derechos. Desde luego ese es otro de los riesgos. A la presunción de inocencia en este mismo contexto también, ¿no? Entonces, tenemos una serie de riesgos identificados en la afectación de derechos. Otra cosa, la incertidumbre, ¿no? Esta otra vez referida, caja negra, de que en algún momento no conocemos muy bien qué es lo que está pasando en sobre todo en las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Que al parecer, aquí hay como grandes discusiones, yo no soy experto, seguro el doctor Trejo sí lo tiene muchísimo más claro y muchos de los que han participado aquí, pero al parecer, cuando hablamos de inteligencia artificial hay distintas, digamos, variedades o tipos, pero parece que incluso van más allá de las inteligencias que hacen inferencias por algoritmos, sino que hacen una serie de inferencias, digamos, de manera heurística. Es decir, esta aportación de que son capaces de aprender y de predecir, no de manera, digamos, solamente de los algoritmos precargados, sino que incluso pueden llegar a generar esta otra serie de algoritmos. Pues eso, ¿cómo sucede? Es precisamente una gran incertidumbre que nos genera a veces inseguridades respecto de lo que va a venir después. Esta inferencia predictiva pues, es precisamente quizá uno de los grandes focos rojos. Y también es uno de los grandes focos rojos también pensar en el tema de la sustitución, ¿no? O el reemplazo. Ya, ha sido aquí expuesto. Pues en ese cúmulo de oportunidades y retos, la verdad es que desde luego no se ha, digamos, trabajado del todo o de fondo, pero sí se ha generado una serie de reacciones importantes en materia de regulación y de normatividad. Aunque aquí cabe de primera instancia la gran pregunta que está en el fondo de todo esto también. Regulación, ¿qué tanto se puede regular y de qué forma se puede regular? También aquí ya mencionaban algunos enfoques distintos desde el punto de vista, digamos, de la visión anglosajona o enfoque desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿no? Una regulación más de contención o una regulación, digamos, más en acompañamiento de autorregulación. Pero muchos documentos, aquí ya también nos habían puesto algunas láminas con un montón de ellos, se han generado.
En términos de ética, en términos de principios, en términos de normativas éticas, hay un montón de ya esfuerzos importantes que se han generado, digamos, desde 2018, 2019, 2021, 2023, desde luego que son referentes. Insisto, en la Unión Europea pues tenemos pues varios de estos ejemplos, ¿no? La Carta de Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial de 2018, la Declaración sobre Ética y Protección de Datos de la Inteligencia Artificial de 2018 también, el Libro Blanco también, que ha sido seguramente muy referenciado aquí, sobre inteligencia artificial, y desde luego en organismos internacionales, la UNESCO, ya se han mencionado muchas de las recomendaciones que han sido parámetros o directrices, la OCDE también con una serie de principios y estudios que han enfatizado algunos de estos principios que deben ser rectores para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Pero incluso yo quisiera, a lo mejor aquí mi vía de oportunidad, creo que uno de los que no se han mencionado son algunas recomendaciones que ya ha hecho, por ejemplo, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. También en el ámbito ámbito iberoamericano, la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial ha emitido dictámenes en torno al uso de la inteligencia artificial ya en el ejercicio de la impartición de justicia. Y en todos estos parámetros, ya también nos lo comentaba la doctora Vanessa en las intervenciones de los días precedentes, se han generado o han identificado un cúmulo de principios. Yo quisiera retomar los 5 principios que, por ejemplo, ella mencionaba, no los voy a desarrollar de fondo, ya se han ido mencionando y desarrollando, pero quisiera retomarlos como puntualizaciones. Desde luego está el principio de la transparencia que ella refería, está el principio de justicia y la equidad, está un principio de no maleficencia que está también, digamos, vinculado con los principios que nos mencionaban respecto de los principios de la bioética con este Belmont Report y todo que ya están a nivel internacional como estándares y que se aplican también a este campo de la inteligencia artificial. Está el principio de responsabilidad y el principio de privacidad. Todo esto, como ustedes ya lo han visto, han sido desarrollados y tienen que ver con esta protección de datos. Yo quisiera sumar 2 más. Dentro de todos estos documentos creo que muchos coinciden en un punto o en el énfasis de un punto específico, la protección a derechos humanos. Creo que la protección a derechos fundamentales es un principio rector que casi todos los documentos normativos en materia de ética o, digamos, acuerdos éticos que se han llegado a nivel internacional retoman, refieren y enfatizan. Y sobre todo, y aquí quisiera ser muy enfático, este tema de la supervisión y de la decisión humana. Es decir, siempre tiene que estar, al final, en última instancia, el control de parte del factor humano respecto de este tipo de inteligencia. Y esto nos vincula precisamente con la gran duda de lo que es la autonomía o no, o el grado de autonomía de este tipo de inteligencias, porque también esto se ha reflexionado mucho, ¿no? ¿Qué tanto, otra vez al tema de la singularidad, ¿no? ¿Qué tanto es autónomo o no es autónomo este tipo de inteligencias? ¿Qué tanto responde a los sesgos de lo que se ha cargado o no se ha cargado? Y esto, fíjense, por ejemplo, en materia de ética judicial, se relaciona por lo menos con 3 principios básicos que estaban integrados en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Mire, ya ven, les digo, uno dice, voy a ser muy concreto y termina. El Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que fue emitido en 2004, ni siquiera estábamos pensando en nada de esto, ¿no? Se estructuraba a través de… Hoy hay un nuevo Código de Ética del Poder Judicial de la Federación que recientemente se está publicando y demás, ¿no? Pero estaba estructurado a partir de 5 principios que retomaban los principios de la carrera judicial del artículo 100 constitucional. Y esos principios eran básicamente independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Pero estos principios, los primeros 3 que dije, una reforma constitucional agregó el de paridad de género, ahí no me voy a meter todavía, pero estoy hablando de la estructura del primer Código de Ética del Poder Judicial de la Federación de 2004. Independencia, imparcialidad y objetividad me parece que son de los 3 principios básicos que podrían estar relacionados precisamente cuando hablamos de inteligencia artificial. Si estábamos hablando, por ejemplo, de esta falacia que nos decía el doctor Trejo de la neutralidad, parecería que la inteligencia artificial podía superar muchos de los riesgos que podría llevar a cabo un operador o un decisor humano. Es decir, cuando el decisor humano involucraba algunos sesgos, porque todos tenemos sesgos al momento de decidir, involucraba algunos sesgos incluso provenientes de sí mismos, y el principio de objetividad sigue en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de México, ¿no? Está dentro de los principios específicos de la persona juzgadora. Parecía que se exigía que el juzgador o la juzgadora al momento de decidir tendría que evitar meter esos sesgos, estos prejuicios o propias convicciones. Esa objetividad pretendida, pues en realidad es uno de los principios más complejos de obtener, ¿no? Porque al final está ahí presente.
Parecería que una inteligencia artificial pudiera dar eso, ¿no? Pensando que fuera neutral y demás. Y en el fondo ya hemos visto que no, lo acaban de descalificar aquí de manera muy puntual y me parece muy correcta. Esa neutralidad no es tal. Pero esa crítica incluso ya la hacían, por ejemplo, filósofos de la ciencia, ¿no? Hempel o Feyerabend decían, esa objetividad pretendida de la ciencia, pues en realidad no es tal. Hay un sesgo precisamente en un marco teórico de referencia, hay sesgo de precisamente cómo nos vamos acercando a ellos. Y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Entonces, aquí la gran pregunta, y para efectos de no extenderme mucho, y quería centrarme es, la inteligencia artificial, más allá de la herramienta que puede servir para eficientar, como con buscadores, como con el juicio en línea, como todo este tema de la e-justicia, de transparencia, de incluso rendición de cuentas, que es muy valioso y muy importante, ¿cómo podríamos imaginarnos quizá este riesgo mayor cuando pensamos en que precisamente sea una inteligencia artificial la que tome las decisiones judiciales, ¿no? Esto que han referido algunos de los ponentes que sucedió, que ya empieza a suceder en Estonia, por ejemplo, o en China, en Beijing, ¿por qué alguna inteligencia artificial puede empezar a tomar las decisiones, por ejemplo, de casos de menor cuantía, etcétera? El gran riesgo, y esto lo podemos llevar al extremo, ¿no? Pensar en el juez robot, ¿no? Un juez robot, un sistema que tome este tipo de decisiones. ¿Qué sería mejor, pensando en estos tres principios que yo decía, independencia, imparcialidad y objetividad, ¿no? No hablé yo de independencia ni de imparcialidad, pero están relacionados y ahorita, si puedo, lo podré vincular. ¿Qué haría que una inteligencia artificial tomara una mejor decisión o qué haría a la inversa que un ser humano tomara una mejor decisión? ¿O qué diferencia tendría una y otra decisión? Y esto nos lleva a varias preguntas centrales. La pregunta central respecto de qué implica la decisión judicial. O sea, si nosotros estamos bajo un modelo, y esto retomo también la referencia que hacían al artículo de Jorge Malenseña, ¿no? De ¿pueden las malas personas ser buenos jueces?, de aquel artículo de la década de los 80s, donde él incluso comparaba modelos de jueces. Si nosotros pensamos en un modelo decimonónico judicial que pensaba bajo la estructura de la exégesis, que lo único que hace el decisor judicial es un silogismo de subsunción y no mete nada más, ni siquiera es necesario interpretar, pues pareciera que una inteligencia artificial puede hacer perfectamente eso y muchísimo mejor, porque además está cargada de todos los datos posibles habidos y por haber, ¿no? Que además los procesa de inmediato. Pero si la decisión judicial implica algo más, y creo que esto la historia nos lo mostró, si la decisión judicial implica otra serie de procesos estimativos, valorativos, que intervienen o que meten en juego otras dimensiones, pensemos las dimensiones emotivas o emocionales, las sensitivas o la sensibilidad de la que ya se hablaba, el sentido de justicia o el sentimiento de justicia. Pero más allá del sentido o sentimiento de justicia, pensemos en la visión clásica. Si implica un razonamiento práctico que estamos ubicados en el campo de la probabilidad, entonces pareciera que la inteligencia artificial todavía no nos va a poder dar eso, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que hace diferente a un decisor humano respecto de un sistema que pudiera tomar este tipo de inferencias y predictibilidades a partir de estadísticas o a partir de un montón de información que puede generar patrones estadísticos? Pues simple y sencillamente darle la dimensión de que los patrones estadísticos tienen un grado de falibilidad, ¿no? Al final no te van a arrojar un conocimiento certero y exacto como se pretendía. Y ese grado de falibilidad precisamente es reconocido por parte del decisor humano. En última instancia, ya con esto cierro, ¿qué nos puede dar o a qué preguntas nos lleva precisamente la ética judicial? Nos lleva a la pregunta de ¿qué significa la propia función judicial? Ya también la retomaban aquí, unas de las preguntas fundamentales. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el derecho? Desde luego, que son preguntas filosóficas. ¿Qué es la función judicial en sí? ¿Qué implica la decisión judicial? Y todavía más, insistía yo, ¿qué es lo que nos hace ser humanos o qué es lo que nos distingue de este tipo de sistemas? Entonces, perdón por lo atropellado, pero muchas gracias.